Hotel Gama en Santa Fe, Ciudad de México, presenta. Entonces la mayoría de nosotros, como no estamos acostumbrados a hacer preguntas, hacemos preguntas muy obvias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu vida? La otra persona no debe darse cuenta que tú estás haciendo una pregunta. De lo contrario, él lo siente como una indagación. Dice, ¿cómo puede ser que no pienses en nada? ¿No existe un cerebro que no piense? Pues el del hombre sí. Porque no te olvides, los seres humanos no nos gusta ser convencidos. El que sabe vender nunca va a fracasar en su vida. El arte de comunicarnos y persuadir a las personas, es decir, convencer a los demás, transformar un no en un sí, es un arte que yo pienso que nos deberían enseñar en la escuela como una de las herramientas fundamentales para tener éxito en la vida, porque todos los días estamos negociando con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro jefe o empleados, compañeros, con la vida, con nosotros mismos. Es negociación tras negociación tras negociación. Y la gente que sabe persuadir y convencer le va mejor en la vida. Así que ese es el tema que tenemos hoy con un súper experto, autor de maravillosos libros. Mario Borghino está con nosotros para hablarnos de cómo persuadir y convencer a las personas para lograr que te digan que sí. Así que prepárense porque vamos a aprender mucho. Estamos en Ciudad de México, en Santa Fe, en el Hotel Gama, con público en vivo, público bonito en vivo, listo para crecer y aprender. Episodio 239. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Todos sus derechos están reservados. Mario Borghino es autor de más de 16 libros con más de 1 millón de copias vendidas, incluido el más reciente, Arriésgate, con los que ha ayudado a miles de personas a obtener herramientas prácticas para aprender el arte de hacer dinero, hacer preguntas y, por supuesto, a ganar negociaciones. Ha sido consultor empresarial por más de 35 años, durante los cuales ha ayudado a elaborar procesos y la planeación de estrategias para empresas no solo en México, sino en Centro, Sudamérica y España. Ha sido el asesor personal de presidentes y directivos de empresas destacadas. Mario Borghino está en el podcast. Ese aplauso cariñoso es para recibirte, mi querido Mario. Uruguayo de nacimiento. Así es. Y adoptado en México. ¿Cuánto tiempo llevas ya viviendo? Más que tú, seguramente. Claro. Oye, bienvenido al programa. Gracias. Nos trajiste algunos de tus múltiples libros. Sí. Nos trajiste un cerebro. Ajá. Sí. Sí, por si alguno lo había dejado en su casa. Esa es la razón. Siempre hay que cargar con uno extra, me parece muy buena probabilidad. Sí, lo dejas en la almohada y entonces... Claro, exactamente. Oye, Mario, este tema de convencer, de persuadir, de comunicarte, de transformar un no en un sí, no es nada nuevo. Recuerdo leyendo historia que los griegos lo practicaban. Fueron ellos los primeros que empezaron con el tema del arte de la oratoria y la persuasión, ¿no? Pues así es decir, inclusive mi libro que se llama El arte de hacer preguntas, Ajá, que está basado en ese tema. Aquí está. Inclusive dice el subtítulo, el método socrático para cerrar ventas, negociar, persuadir o lograr que tú encuentres tus resultados o lo que tú anhelas en tu vida. ¿Y cuál es el método socrático? El método socrático es hacer preguntas inteligentes que te permitan a ti reflexionar, no contestar. O sea, tú contestas a través de la reflexión, pero no contestas en forma automática. Entonces, la mayoría de nosotros, como no estamos acostumbrados a hacer preguntas, hacemos preguntas muy obvias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu vida? O sea, de tal forma que no logras obtener información de la otra persona. Logras obtener un reflejo automático que te da esa persona, pero al final del camino no llegas a tu objetivo. Claro, y la buena psicología, de hecho, un buen terapeuta eso es lo que hace. Es correcto, es decir, el terapeuta lo que trata es de hurgar o indagar dentro de la mente, de tal forma que tú puedes obtener aquello que la misma persona no se da cuenta que lo está diciendo. O sea, porque el terapeuta justamente lo que va buscando es hilar un poco los conceptos y al hilarlos, entonces tiene una solución o tiene diríamos, una consecuencia del problema que pueda tener. O sea que los coaches y los psicólogos, los políticos lo han usado mucho, este tipo de libros para saber hacer preguntas y poder obtener la información que tú quieres. Claro. No la información que la otra persona te da, porque la otra persona te puede dar la información que tú no necesitas. Entonces te da la información justamente
para que tú no le obtengas información oculta. Lo interesante de hacer las preguntas correctas es que no solo tú recibes la información al hacerlas, sino me puedes ayudar a mí a ver cosas que yo no he visto de mí. Claro, porque lo que pasa es que las preguntas abren la conciencia de la persona. La respuesta directa generalmente cierra. Y la otra cosa que es muy importante en el mundo de las preguntas es que la otra persona no debe darse cuenta que tú estás haciendo una pregunta. De lo contrario, él lo siente como una indagación. Y si lo siente como una indagación, como las tortugas, se meten en su caparazón y luego te contestan lo que ellos quieren que tú sepas, no lo que tú desearías obtener de esa persona. Claro. Y entonces al final caes en una trampa. Entonces quiere decir que cuando yo hago preguntas, también la intención con la que hago esas preguntas cuenta y se puede percibir con claridad. Fundamental. Tiene que haber la intención y tiene que ver si tú entiendes cómo funciona el cerebro. Ya ves que aquí traje un cerebro hoy. Sí. Es decir, cómo funciona nuestra mente. Más bien el cerebro, porque el cerebro tiene toda la estructura y la mente tiene todas las capacidades. Uh-huh. Entonces, hay elementos que debes desconocer para poder convencer al cerebro en forma integral. Ya. Y en eso se basa la persuasión. A ver, diferencia, aclaremos, porque luego hay palabritas que suenan similares y que se llegan a usar como sinónimos y no son sinónimos. Así es. Convencer y persuadir no es lo mismo. No, es que convencer viene la raíz de vencer con. Vencer. Sí, y persuadir es tratar de hacer que de obtener de la otra persona una reflexión, un análisis, y entonces la persona llega a una conclusión que ambos estamos de acuerdo con ella. Ese sería un poco. Es un proceso que se da más orgánicamente en una conversación. Sí, claro, sí, perfecto. La otra es, yo te voy a decir la verdad y te voy a convencer, ahora tienes que pensar como yo. Ándale, y la otra persona se cierra cuando alguien es muy directo. Claro. Acuérdate que nosotros venimos entrenados de pequeños de no hacer preguntas. O sea, inclusive en la cultura asiática, hacer preguntas es realmente algo que molesta porque es una intromisión en la vida personal de la otra persona. Entonces, el tema es que si tú, cuando eres pequeño, que no hacías preguntas, no, pregúntale a tu mamá, no, pregúntale a tu papá, a mí no me hagas esas preguntas, cállate, déjame tranquilo. O sea, en realidad, nosotros somos educados en la primera etapa de nuestro desarrollo a no hacer preguntas. Uh-huh. Luego, cuando tú entras en la universidad y quieres ser director y líder, etcétera, tienes que hacer preguntas y no estás entrenado para eso. Entonces, la mayoría de la gente hace preguntas con una falta de contenido enorme. Claro, te regañan incluso. Ahora, los niños naturalmente hacemos preguntas, pero te empiezan a regañar por hacer preguntas. Claro, porque estás haciendo preguntas que tú no quieres responder. Acuérdate que las personas cuando saben que estás haciendo una pregunta, lo primero es que lo que no quieres es responder. Y en el mundo de las negociaciones también, si la contraparte se da cuenta que estás haciendo una pregunta, menos te responde. Es decir, porque a los seres humanos no les gusta que lo persuadan, no les gustan que le vendan, no les gustan que lo convenzan, les gusta decidir por sí mismo. Hasta más tú dices, me compré una casa, ¿no? Pues te la vendieron. O sea, parecería que nadie vendió. No. ¿Me entiendes eso? Me compré un auto. Claro. Parecería que todo se compra en la vida, sí. Que nadie negoció, nadie te hizo un proceso de persuasión. Y hay que entender un poco el proceso de cómo funciona, que encantado de podértelo explicar. A los hombres nos pasa mucho en las relaciones de parejas que creemos que somos los que conquistamos y no es así. No es así. No. Pero nos hacen creer que estamos conquistando. Nos dejan pensar que la conquistamos. Bueno, sí. No te olvides que los mercadólogos dicen que las personas compran racionalmente pero por motivos emocionales. Okay. Y entonces la mujer tiene una capacidad emocional extraordinaria y eso tiene diríamos, una conexión directa con la historia. Es decir, no hay fecha, no hay día, no hay hora que se le olvide. Entonces, cuando te preguntan, ¿te acuerdas el día que nos casamos? ¿Te acuerdas qué fue lo que te regalé? Y tú dices, Dios. Pues, no sé. Es decir, pero la mujer sí se acuerda. O sea, sí. Porque la parte, diríamos, sensible, de sensibilidad, sí, que es el sexto sentido, pues realmente tiene la capacidad de referirse a la historia. Y nosotros no tenemos. Nosotros no. El ser humano, el hombre
por definición, vive en cajones, Ajá. vive en cajitas. Sí. O sea, a mí cuando voy a pescar, pesco. Y estoy pescando así. Y mi esposa me pregunta, ¿en qué estás pensando? En nada. O sea, ¿cómo alguien puede estar pensando en nada? O sea, no existe eso. Y uno sí, yo estoy pensando que la carnada está ahí, que en algún momento va a pescar, algún pez se le va a animar. Dice, ¿cómo puede ser que no pienses en nada? No existe un cerebro que no piense. Pues el del hombre sí. Sí. O sea, Ya les he dicho aquí en el podcast que tengan compasión de nosotros. Somos hombres. No tenemos su capacidad. Sean compasivas. Nos piden información y cosas que ni entendemos. sí. Denos chance. Tenemos un cerebro vacío, que nosotros buscamos información cuando nos conviene. Ajá. El cerebro de la mujer tiene un elemento, mira, aquí que traje el cerebro, ¿Ese qué es? ¿De hombre o de mujer? es de mujer. Sí. Hay una parte central que es el cuerpo calloso, que es una parte que la mujer lo tiene mucho más amplio que el del hombre. Ajá. Eso le permite al cerebro de la mujer interconectarse Lo voy a mostrar aquí. con más facilidad. Ok. Entonces tiene más facilidad de interconexión. Que el cuerpo calloso es más grueso. Al ser más grueso tiene la capacidad de interconectar entre el cerebro derecho e izquierdo, más rápido que el del hombre. Claro. El hombre dice, pues no sé, déjamelo pensar o mañana te digo. ¿Cómo que mañana si te hay que decidir ahora? Claro. O sea, ¿me entiendes? La mujer tiene la capacidad más rápida. Inclusive tú lo ves en niñas, las niñas de 12, 13, 14 años son mucho más inteligentes que los varones. Claro. Porque tienen esa capacidad de pasar de un cerebro creativo a un cerebro racional más rápido que el del varón. Y aclaremos eso, el lado izquierdo del cerebro es el racional. Ah, eso sí. Sí, Es sí, el- sí. es el Así lógico. Es el lógico, racional, analítico y deductivo, etc. Tiene los elementos que tienen que ver con datos. Sí. Es extraordinario. Izquierdo. Y el derecho es el creativo. Creativo, imaginativo, el de intuición, el de sensibilidad, Arte. de empatía, todo ese tipo de cosas. Entonces, conectar esas dos cosas rápidas te da una capacidad de inteligencia mucho más amplia, o sea, porque te das cuenta de ambos aspectos al mismo momento. Sí. El hombre primero tiene que ver, a ver, explícamelo un poquitito más, o sea, para ver si la parte racional nuestra lo absorbe. Y los grandes genios de la historia, hombres y mujeres, Albert Einstein, por ejemplo, era gran científico, lado izquierdo, y era un gran creativo y un ser muy espiritual, lado derecho. Así es. Y de hecho, de niño, tuvo problemas de aprendizaje y pensaban que tenía una discapacidad mental porque aprendía muy lento. Y imagínense, y Albert Einstein. Sí, inclusive un día le preguntaron a él dónde vivía y no se acordó. O sea que imagínate, a Einstein. Porque no te olvides que yo te dije hace un instante que, que el hombre vive en cajones. Hay áreas del cerebro que cuando tú estás en esa área no puedes entrar en otra. Sí. La mujer entra y sale en ese contexto todas las veces que quiera. Entonces tú tienes que hablar a tu pareja, si eres mujer, hablarle al hombre con compasión y dile, mi amor, ¿podrías abrir el cajoncito donde está guardada la Con información? la mano derecha, por favor, no te olvides de eso. Te quiero hacer una pregunta que viene del cajón de nuestra boda Sí. de hace 30 años. Si quieres un desorden, le dicen las mujeres, dile a tu marido que clave un clavo y ponga un cuadro. Ajá. Y verás, pones el cuadro donde no quieres, el clavo en otro lugar, Claro. porque pues uno lo ve en forma muy abstracta. No, a mí me pasa, así le digo a mi equipo, que son, la verdad, orgullosamente lo digo, son prácticamente puras mujeres, y me empiezan a hacer preguntas y cosas. Le digo, espérame, ¿de qué me estás hablando? No les digo así, digo, ¿de qué me estás Sí, hablando? ¿De así qué es. tema? ¿De qué cliente? ¿De qué? Y ya. Sí. Entonces ya abro mi cajoncito y digo, aquí está la información, toma, ¿no? Pero llegan y, oye, fíjate que no sé qué, porque el otro día me conectan 5 cosas y yo, Es verdad, es verdad. Pero ¿dónde sacas eso? ¿De dónde? ¿Por qué? Oye, y volviendo al tema, ya dijimos, persuadir no es lo mismo que convencer. Y ahora otra palabrita que se cruza siempre por ahí es la de la manipulación. Persuadir y manipular tampoco es lo mismo. No, porque lo que pasa es que eso es el pensamiento individual. Ok. Es decir, el pensamiento de manipulación es el logro de tu objetivo individual, no es el logro del objetivo común. Okay. Entonces, cuando yo tengo un objetivo común, pienso en cómo te puedo beneficiar a ti, ayudándote a pensar para que ambos lleguemos a una conclusión. Y los beneficiados somos ambos. ¡Qué maravilla! Entonces, cuando hay una mutua correlación,
Entonces, ambos logramos lo que se llama lo que es la sinergia, que es que 1 más 1 es 3 o 3 mil millones, porque con la idea tuya más la idea mía, lo que obtenemos es algo que se multiplica N veces. Y eso es lo que hace un verdadero líder. Claro, un verdadero líder, un verdadero papá, un verdadero jefe, mamá. Siempre lo que hace es pensar en forma empática. Entonces, eso es como tú construyes. Acuérdate que cuando tú das, recibes 7 veces a cambio. Estás bíblico, parezco ya una persona que hablo, que sé mucho de eso. El pastor Borghino. Pastor Borghino. Entonces, Borghino. El tema es que en alguna forma, en la medida que las personas entiendan cómo funciona el cerebro en esa misma medida, tú ayudas a la otra persona a poder alcanzar por lo menos una conclusión. Porque cuando haces preguntas y haces preguntas inteligentes, que son preguntas de reflexión, para que la persona reflexione. Inclusive los psicólogos saben mucho de eso, porque mueves la vista hacia arriba, hacia el costado, hacia la derecha, o sea, todo ese tipo de cosas. La neurolingüística es lo Ándale, que... sí. Hace que te das cuenta que la persona está pensando. Entonces, cuando te das cuenta que está pensando, está buscando dentro de sí mismo una solución. Eso es lo que realmente contribuye el mundo de las preguntas. Hasta más, las preguntas son inteligentes cuando tú las construyes en base al propósito que tú tienes. Si quieres obtener información, datos duros, o si quieres tener el punto de vista de la otra persona, o quieres obtener una opinión de la otra persona, o lo que siente la otra persona. O sea, primero lo que haces es visualizar lo que tú deseas, luego construyes la pregunta. No que haces la pregunta, ¿y cómo te sientes? Pues no te va a decir cómo se siente. ¿Me explico? O sea, siempre vas a tener que buscar, decir, bueno, en estos momentos las situaciones realmente ameritan de que uno tome conciencia de ello. Y entonces la otra persona dice, sí, tienes razón. ¿Me explico? Entonces tú no tratas de ir directo sobre el tema, porque no te olvides, los seres humanos no nos gusta ser convencidos. Claro. Nosotros creemos que vamos a tomar una decisión. O sea, por ejemplo, tú tienes una persona que, por ejemplo, va a una tienda y está 5, 10 minutos, 15 minutos viendo un zapato. Y viene la dependiente y le dice, ¿en qué puedo servirle? No, nada, estoy mirando. 15 minutos mirando un zapato. O sea, tiene que haber una razón por la cual tú estás viendo un zapato. Sí. Pero a mí no me gusta que la dependiente me venda. No. Me gusta yo decidir. Entonces, bajo ese criterio, lo que importa es que realmente te den espacio a decir por qué yo estoy interesado en un zapato. Lo mismo pasa con un automóvil. Estás con un automóvil, estás en la Toyota y luego le dices, pero la Volkswagen tiene un diseño mejor. Y bueno, ¿y por qué está usted aquí en la Toyota? Ajá. Si está diciendo que la Volkswagen es mejor. Es que la persona interiormente está diciendo, dime algo bueno acerca de la Toyota para yo quitarme eso de mi mente de la Volkswagen. Sí. Pero eso lo tienes que interpretar. Es decir, si yo estoy enfrente de una Toyota y estoy hablando de Volkswagen, es que quiero que me persuadas o me des información suficiente para que yo me convenza que la Toyota es mejor que el Volkswagen. Y esa es la gran diferencia entre cerrar una venta y no cerrarla. Así es. Es decir, cualquier persona que tenga un proceso de negociación o que quiera jalar información, tiene que hacerlo de una forma persuasiva. Tiene que hacerlo de la forma... Es como el judo. ¿Me entiendes? Usas la fuerza de la otra persona, el punto de vista de la otra persona. Sí. Esa es la clave. ¿Te acuerdas de Carras, que el maestro uno de los grandes maestros de las ventas, que siempre tiene un libro, ¿no? Que se llama En la vida no obtienes lo que te mereces, sino lo que negocias. Lo que negocias, así es. O sea, no es lo que me merezco. Sí, ese señor se hizo muy famoso con eso. ¿No? Y da cursos, yo hice ese curso, es uno de los cursos básicos de negociación. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Toda la vida. Me acuerdo que de él yo aprendí el concepto de traslape. Es decir, tú tienes un punto de vista, yo tengo el mío. Entonces hay cosas que son comunes y cosas que no son comunes. Las cosas que no son comunes es el llamado traslape. Ese traslape es en el cual debes incursionar para llegar a un acuerdo entre ambos, porque en lo que estamos de acuerdo no vamos a discutir. Tenemos que discutir sobre lo que no estamos de acuerdo. De lo contrario, pues al final del camino, pues no sucede absolutamente nada en la negociación. Sí, es una realidad compartida. Así es. Algo donde y puede empezar tan sencillamente como antes de la negociación en sí, de dónde eres, qué te gusta hacer, tienes hijos, yo también, o sea, algo en común que tenemos que va relajando a la otra persona y
hace más probable una buena eso conversación. es un elemento adicional. Hay otro elemento, además de entender el cerebro, Ajá. es entender el estilo de la persona. Sí. Es decir, si tú conoces la personalidad de la otra persona, si sabes que es analítico, si sabes que es ordenado, si sabes que es creativo y si sabes que es emocional, tú tienes que usar un lenguaje distinto Sí. para obtener la misma información. O sea que, además de lo que yo te vengo a hablar el día de hoy, Sí. este otro día me tienes que invitar para que hablemos 2 horas acerca de estilos Sí. de personalidad para poderle vender a un estilo que realmente lo requiere. Sea compatible con Claro, esa porque si persona. tú estás enfrente de un analítico y te la pasas diciendo, ay, qué cosa más hermosa, qué bonito, qué interesante, me emociona. No, la otra persona dice, no, esto es mermelada de fresa. O sea, Claro. ¿de qué me está hablando? Yo lo Claro. que quiero es saber cuánto cuesta, cuál es el costo variable, cuál es el costo fijo. Sí. Y Y la a una rentabilidad. persona artística y sensible le hablas de los números y no le interesa eso. Ahí está. Tienes que ir al mundo de la otra persona. Sí, eso tiene que ver con el estilo. Con el estilo. Sí. O sea, el tipo de lenguaje en función del estilo. Sí. Pero hay un elemento que tiene que ver con la parte estructural de nuestro cerebro, con la cual tú tienes que, por eso te dije que hay como 4 o 5 elementos que tenemos que hablar del cerebro, Ajá. que funcionan así. Mira, el Vamos cerebro... a entrar. Entramos, porque el pobre cerebro ya se está poniendo triste. El Hotel Gama se encuentra ubicado en el distrito financiero y de negocios más importante de la Ciudad de México, Santa Fe. En él podrás hospedarte rodeado de todo lo necesario para tener el mejor de los viajes. Punto clave para tu descanso. Excelentes habitaciones, servicio de room service con todas las medidas de higiene y seguridad y también te ofrece las mejores instalaciones. Salones de eventos, reuniones y todo esto bajo la esencia Gama. Un cálido servicio con la mejor atención y tarifa. La combinación perfecta que lo distingue en medio de la energía cosmopolita. Mantenerte activo en el gimnasio, tomar una bebida o tener una cena tranquila en un restaurante son opciones que podrás disfrutar si lo que deseas es tomar tiempo libre. El nuevo Hotel Gama Santa Fe es tu mejor opción. Reserva en www.gamahoteles.com. Nosotros tenemos 3 cerebros en uno. 3 en 1. Se llaman, el cerebro triuno le llaman. Ajá. Porque hay 3 áreas del cerebro que tú tienes que convencer. En realidad son más, pero vamos a quedarnos en 3 y luego te voy a explicar la cuarta. Ok. Pero hay una parte que es frontal, que es esta, que está arriba de tu ojo izquierdo y derecho, Ajá. que se llama lóbulo frontal. En esa, tú tienes que convencer en función, si es el lado izquierdo, vas a convencer en función de números, de datos, de información lógica, de deducciones, de estadística. ¿Me entiendes? Das datos duros. Esa es la parte para convencer el lóbulo frontal, que es la parte inteligente nuestra. Se llama la torre de control del cerebro. Ok. Ahí es donde tomas todas las decisiones buenas y todas las decisiones malas de tu vida. Ajá. Pero las buenas también se toman aquí. O sea, aquí la parte inteligente nuestra está aquí. ¿Y es solo analítico? No, No, es, las dos. Es analítico Y y es creativo. Creativo. Es El derecho creativo. y izquierdo. Que el creativo es la parte visual en la negociación. Cuando tú estás negociando, tienes que visualizar cuál es para ti el proyecto ideal de tu vida. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Ajá. ¿Cuál sería para ti el resultado final de un proyecto como el que tú te encuentras? Que todas esas son preguntas. Preguntas de visión. Porque dices, Exacto. no, a mí me gustaría. Entonces la persona se transporta a ese lugar. Esa información es fundamental para cerrar una negociación. Sí. Entonces, la parte fundamental, cuando tú das tu visión futura, me estás diciendo qué es lo que tú quieres de la negociación. Y eso me lo va a guardar en el bolsillo de atrás para ahora cuando te diga cuándo se cierra. ¿Ok? Pero te lo guardas, porque si quiero cerrar en ese momento la negociación, se pierde. Sí. ¿Ok? Porque tenemos que construir en base a tu visión. Entonces, y en base a que los datos duros me justifiquen esa visión también. Entonces, el lóbulo frontal es fundamental. Ok. Se dice que el ser humano logró esta parte del cerebro, que es el lóbulo frontal, de tener la frente así, Ajá. como la tenemos ahora, la logró cuando inventó el fuego. Cuando descubrió el fuego, el ser humano comenzó a consumir cantidades industriales de carne y aumentó las proteínas. Eso le aumentó la capacidad del cerebro, lo hizo estar erguido y comenzó a ver el futuro.
Y ahí empieza la parte de visión. Por eso dicen, tienes 2 dedos de frente. Es que la inteligencia se mide con cuántos dedos de frente ponte tenemos. toda la mano, que es buena, porque 2 dedos son poquitos. Son poquitos, Sí, pero es como mínimo. Por lo menos tienen 2 dedos de Por frente. lo menos ya 2, 3, ya. Pero tienes como medio, le dicen. Sí, Okay. yo tengo 4. Ahí 4, voy. sí. Yo pongo las 2 manos. De lado 5, mira. Entonces, el lóbulo frontal es el lóbulo que dicen que es el que toma las decisiones. Ok. En realidad no le hagas caso a eso. Ok. Pero eso es lo que dicen, ¿ok? Sí. Entonces, ese es el primer cerebro. El segundo cerebro es el cerebro límbico. Límbico, que es el cerebro emocional. Es el cerebro de la historia. Es el cerebro que se rige por datos históricos que tú tienes, inclusive desde la infancia. Los psicólogos que tienen mucha habilidad para esas cosas dicen, no, cuando estabas en etapa de gestación, yo qué sé, ¿cómo puede llegar eso? No lo sé, pero eso es lo que dicen. Entonces, esta es la parte emocional. La parte emocional, el problema que tiene es que tiene muchos elementos de incertidumbre. Sí. Porque como es emocional, ¿me entiendes? Estás siempre alerta. Entonces, tienes que dar ciertos elementos de seguridad para que entonces la persona, el temor comience a disminuirse. Claro. Esa es la idea. Y la tercera, el triuno, es el cerebro reptiliano. Reptiliano, sí. Es el cerebro cuando éramos lagartitos, antes de ser medio animales como somos ahora, pero cuando éramos unos lagartos, porque hay algunos que sí son medios lagartos, sí. pero bueno, ahí te va. ¿Por qué me ves así? ¿Qué pasó? El cerebro reptiliano está aquí en la nuca, está conectado, inclusive si lo abro el cerebro, tú ves aquí que está aquí, el cerebro reptiliano es toda esta parte, que es la parte más primitiva, la más antigua del cerebro. La supervivencia. Nueva, sí, es supervivencia. Pero esa está interconectada con tu sistema nervioso central. O sea que tiene toda la capacidad para poder decidir o no decidir, comprar o no comprar, aceptar o no aceptar. Casarme o no casarme. Por ahí va. Casarme o no casarme. Porque si puede que racionalmente me caiga bien. Pues sí, tiene como $5 millones. Racionalmente me cayó bien. Pero cuando lo ves emocionalmente, pero es un estúpido. Pues sí, pues forma parte del paquete. O sea. Y entonces la otra es que te dé mucha inseguridad. ¿Cómo? Me quedé pensando, si tienes 5 millones de dólares, ¿cómo lo hizo siendo tan estúpido? Pues sí. Algo de inteligente debe de tener. Pues sí, podía haberse sacado en Bitcoin. En Bitcoin. En Bitcoin. Como el burro que tocó la flauta. Ahí está. Ya entendí. Y la última es el reptiliano. El reptiliano es, los psicólogos saben mucho de esto, que es fight or flight, le dicen. O atacas o huyes. Ataco o huyo. Porque el animal así te protegió. Sí. Te protegió toda la vida diciendo ataca o huye. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, si atacas o huyes, en el mundo de la negociación es compro o no compro. Claro. No comprar es decirte, que está muy interesante, déjeme su tarjeta y lo hablamos. La próxima semana le llamo. ¡Bum! Huida. Huida, sí. ¿Me entiendes? Porque no lo convenciste. Entonces, el ser humano, el reptiliano, en realidad lo que busca es aumentar el placer, disminuir el temor y eliminar el dolor, la incomodidad. Esa era la palabra. Sí. El dolor, pues se ve que no claro. Okay. Entonces, eliminar el dolor, aumentar el placer y disminuir el temor. Claro. Esos 3 elementos tienen que estar uniditos porque eso le da seguridad. Y si da seguridad, ¿dónde firmo? ¿Me explico? Entonces, es muy importante. Y eso está interconectado con la parte emocional. Claro. Porque si me estás hablando con la parte emocional y yo recuerdo que hay alguien que me vino y me habló sobre ese tema, pues no, me estás hablando ya de eso, no voy a comprar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, la parte emocional me da inseguridad. Entonces, el reptiliano absorbe eso y dice, te dice así, no te dice nada. Sí. Y te dice, y está poniendo, eso es no, es no. Y si en la parte estadística tú me dices, bueno, por ejemplo, un reptiliano te diría, ¿qué seguridad yo tengo? Porque seguridad. El reptiliano lo que quiere es seguridad para la persona. Claro. Porque acuérdate que... sobrevivir. Claro, porque el cerebro te transporta. Sí. O sea, mejor dicho, el cerebro le dice que a la parte física que te transporte. Entonces, pero si me das una estadística que no me corresponde, me dice, ¿y el seguro, cuántos años de garantía tengo? Pues 1 año y medio.
punk, ahí tú puedes decir qué bueno o qué malo. Eso ya puede ser o huyo o ataco. Eso es, Sí. el reptiliano es el que decide en la negociación Sí. si compra o no compra. Entonces, también la parte estadística es muy importante porque en el mundo de la negociación tú tienes descubrir el problema que tiene, que eso va en la parte frontal. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde hago preguntas con la intención, ahí está la diferencia, con la intención de servir. Ahí está. Y de conocer cuál es el problema que tú tienes. Ajá, exacto. Es decir, ¿y desde cuándo tú lo tienes? Claro. Porque si hago preguntas con el cerebro reptiliano, con la intención de quitarle dinero a esa persona, no, se te cae la negociación y no cierras nunca. pero eso es lo que le pasa a muchos malos vendedores, Claro. que les da lo que nosotros le llamamos el aliento de comisión. Están hablando y haciendo preguntas y te están viendo como que te van a comer. Claro. O sea, le voy a quitar dinero, lo voy a quitar. Y el cliente lo siente y huye. Claro, y no lo puedes siente vender. como una amenaza. Claro, Porque es una amenaza. Sí, es una amenaza porque el reptiliano Sí. se da cuenta que la otra persona te está empujando un producto y eso el reptiliano lo tiene que aceptar. Claro, sí. El reptiliano lo que más quiere es justamente evitar el dolor. Ese es un elemento Sí. importante. O que te quiten algo que es Que tuyo. te quite, sí, y el reptiliano lo que quiere es protegerte a ti. Sí. Entonces, cualquier información que proteja es bienvenido. Y cuando tú hablas sobre la parte emocional, cuando descubres el problema, la parte emocional tú la descubres haciendo preguntas de implicación. Porque estas son preguntas problemas y estas son preguntas de implicación. ¿Qué consecuencia tiene para usted ese problema? Ujú. ¿Qué efectos ha tenido en su vida? Sí. Entonces, hablas del daño causado por el problema. Ese daño es emocional. Entonces, vas al cerebro límbico a convencerlo. Que cuando hablas de las consecuencias, del impacto, de los efectos, de si ese dolor o ese problema lo tiene hace mucho tiempo o hace poco tiempo. Sí. Entonces, eso es fundamental. Entonces, porque el tamaño del dolor es fundamental. Porque si el dolor es pequeño, no es tan importante. No, pues ya se acabó, ya no tienes posibilidad de poder cerrar porque el dolor es tan pequeño que puedo seguir soportándolo. Claro. O luego se va solo o de alguna forma compro un Bitcoin, como decimos. No es una prioridad. No es su prioridad. Sí, no. Entonces, tú tienes que saber el impacto del problema, o sea, el nivel del daño que tú tienes. Entonces, cuando sabes el nivel de impacto que tú tienes, tú te vas automáticamente, ¿te acuerdas a la parte derecha del cerebro, la parte visual? Sí. Vas a descubrir cómo a usted le gustaría resolver ese problema. ¿En qué ha pensado usted? Son preguntas de visión. Sí, claro. De opciones, de posibilidades. Ahí está. Entonces, tienes preguntas problemas, tienes preguntas de implicación, o sea, de consecuencias, para saber el tamaño del dolor. Y tercero, voy al elemento de visión. ¿Y en qué has pensado? ¿Y cuál sería para ti la mejor opción? Tienes que tomar la decisión tú, la toma tu esposa, tu hijo, el perrito. ¿Quién lo toma en tu casa? No, Es el manejo de objeciones. El manejo, sí. Entonces, la persona te va diciendo, pues a mí lo que me gustaría. Entonces tú tienes que escuchar con toda atención. Claro, hay que estar muy presentes. Ándale. Muy presentes. Porque cuando tú digas cómo a ti te gustaría Ajá. resolver el problema, me estás dando a mí La herramienta. la herramienta para yo cerrar en función de esa imagen. Suponiendo que tengo la solución para tu problema. Ah, no, pues porque siempre si no lo voy a soy tener, siempre lo voy a tener, si no la compro. la renta. La rento, sí. Es decir, dije, justamente nosotros tenemos en nuestra empresa un sistema que me permite resolver el problema exactamente como lo está diciendo usted. Sí. Entonces, el reptiliano que dice, ¡wow! Puedo comer. Puedo comer. No me quiere comer. No me quiere comer. Yo hay soy algo el que para mí. decido. Sí, Sí. porque te estoy diciendo que lo que tú estás diciendo, yo tengo algo que resuelve ese problema. Y ahí ya despertaste mi interés. Claro. Ahí ya estoy abierto a que me muestres tus resultados, historias de éxito, qué has Ándale. hecho para otras personas. Ándale, te dice, bueno, compro su libro, señor Borghino. Ya está Ya, bien. yo lo compro. Ya está bien, lo compro. Entonces, el tema está en que eso es una aceptación emocional Sí, claro. interna. De tal forma que cuando tú quieras cerrar, hayas tú logrado el convencimiento. Entonces, te dije, preguntas problemas, Sí. preguntas de consecuencia o implicación,
preguntas de visión, las preguntas de cierre, que son el reptiliano, y hay una pregunta más, son 5 técnicas. La quinta es verificar, Claro. preguntas de verificación. Claro. Si entiendo bien, el problema que usted tiene es algo que lo han causado desde que abrieron la empresa. No, pues sí. ¿Me explico? Es decir, O puede ser, no, realmente ese problema empezó cuando mi hermano entró a la empresa. ándale, si te dicen que no, porque tú verificas para que tú me digas que sí, porque cuando tú dices que sí, estás comprando mi producto y el reptiliano lo acepta. Claro. Si dices que no, entonces tengo que buscar el sí, porque voy cerrando la negociación por etapas. Pero ahí también me puedo dar cuenta que yo no escuché bien. Bien dicho. No estaba yo presente porque yo estaba pensando en cerrar y adelantándome y no estuve presente con el cliente, con la persona. Porque el tema de verificación Sí. es para que yo entienda si comprendí lo que tú dijiste correctamente. Claro. Porque puede ser que la persona diga, no, eso no es así. ¿Cómo? Pero usted me dijo que era tal. Sí, no, dije, pero ese no es el problema. Anda. Entonces, porque no evaluaste Claro. el nivel del dolor que tiene y ese no es el dolor mayor. Pero además puede suceder otra cosa, que yo sí te haya dado esa información que tú estás verificando, pero cuando tú me verificas y me la dices, yo la veo y cambio de opinión. Claro. O me doy cuenta que yo mismo dije Sí. una mentira. Pero eso nace de un error Ajá. de estructura. Sí. Cuando tú haces una valoración equivocada del dolor de la persona, porque piensas que ese es el dolor mayor y es el dolor menor. Claro. Y entonces cuando quiero cerrar dice que no. No. No, eso no es tan importante. No, a nosotros eso no es. Entonces tú te dices, ¿y entonces cuál es? No, pues llegaste tarde, hijo. Eso debió haber sido media hora antes en la entrevista. En esa conversación. Me explico, Sí. se me va. Pero eso pasa. Sí. El mayor problema, estamos hablando de ventas y de liderazgo, pero también sí. la familia es ventas y liderazgo. Claro. Eso pasa mucho en los matrimonios, donde no hay esa verificación, no saben preguntar, no se saben escuchar, no verifican. Entonces, yo te quiero dar una solución desde lo que yo creo que es importante y no he verificado si para ti eso es importante. En el matrimonio hay más aseveraciones que preguntas. Claro. Entonces, al final del camino, cuando alguien quiere divorciarse y le dice, mi amor, perdóname, pues te hubieses dado cuenta antes, hubieses perdonado antes, no ahora, hace 5 años debió haber pasado, porque pasa un periodo de tiempo. Claro. O sea, los matrimonios generalmente se divorcian después de 2, 3, 4 años de negar o de rechazar ciertas conductas. De mala comunicación, Sí. malos Ahí entendidos. está, porque no hay un elemento de empatía, no hay Exacto. un elemento de ponerme en tu lugar, porque en las negociaciones yo tengo que ver el problema bajo tu perspectiva, con tus ojos tengo que verlo, pero lo tengo que ver con tu mente. Tu mente tiene que tener la prioridad y tu visión. Como tú quieres resolverlo, ¿cuál es el problema real que tú tienes? Uh-huh. ¿Cuál es el tamaño del problema que tú tienes? Y la seguridad que le tienes que dar al reptiliano. Pero eso no lo voy a hacer a menos que yo considere que eres valioso o valiosa para mí. Así como es. cliente, como pareja, como socio. Ok, estos divorcios, no solamente en el matrimonio, ¿cuántos empresarios o mujeres que se juntan, hombres que se juntan y crean un emprendimiento maravilloso y luego truenan? Ya, ese es un buen tema para otra entrevista que me puedas Oye, hacer. los- porque tiene que ver con el estilo. Con el estilo. Porque, mira, hay, en general, y voy a hacerte un adelanto de eso. Venga. Por lo general, la gente Ya llevamos 3 podcasts. se casa con otra persona, ¿me entiendes? Justamente cuando esa otra persona tiene un estilo complementario, diferente al tuyo. Pero hay casos que es complementario y hay casos que es opuesto. Hay casos donde la mujer dice, ay, la verdad, si no fuera por mi marido, que le gusta tanto los números y que le gusta llevar tanto el orden, realmente eso sería un desastre con mis tarjetas de crédito, porque yo soy muy impulsiva. Complementario. Ese es complementario. Pero hay otro que dice, la verdad, mi marido es un cuentachiles. Un cuentachiles. Sí, o sea, vaya, es un microbio, se la pasa contando los centavos. La verdad es un miserable. O sea, lo que era complementario se transformó en opuesto. Claro. Entonces, no, eso es un elemento que tienes que ir compensando Claro. durante toda tu vida, porque tienes elementos que son comunes y elementos que no son comunes. Y entonces, los elementos que no son comunes deben ser complementarios. Y los elementos comunes son los que generan la empatía.
Pero cuando no tienes muchos elementos comunes, no, pues es un cuate que la verdad... Pero ahí es donde el arte de hacer preguntas, te estoy ayudando a vender tu libro, Así el es. arte de hacer Sí, preguntas ayuda porque puedes ir viendo con buena comunicación esas cosas, no ya cuando es un gran problema que no tiene solución, sino poco a poco en el día a día. Claro, porque cuando tú haces las preguntas con la intención de comprender y no con la intención de convencer, ahí es donde está. El problema, si uno de los dos es necio y terco, al final el camino se transforma en algo opuesto. Entonces, recuerda que mecánicamente el cerebro, tú lo tienes que convencer. Y funciona en una forma integral. Esto que estoy hablando de los 5 tipos de preguntas, son 5 tipos de preguntas para tú integrar toda la información en un solo concepto. Pero tienes que tener esa capacidad de poder entender, o sea, de resumir, de sintetizar. Porque si eres demasiado, por ejemplo, si yo soy una persona excesivamente, ¿cómo te puedo decir?, ordenada y excesivamente analítica, cuantitativa, lógica, estadística, numérica, planeadora, cuando empiezo a ver los detalles de tu información, entonces me pierdo. Pero es que usted dijo, no, yo dije, pero también te dije esto otro también, no te olvides. Entonces, me perdí, me explico. Si la persona que está persuadiendo no persuade, solo se centra en algún elemento. Hasta más, puede suceder que si tú eres muy analítico y yo también soy muy analítico, lo que puede pasar es que no salimos de los aspectos técnicos y al final no entro en la parte emocional, porque aunque seas analítico, eres un ser humano emocional, tienes emociones y las emociones, acuérdate que le dan razones a tu cerebro por tomar decisiones, porque el cerebro tiene razones para tomar decisiones que la emoción no comprende y viceversa. La emoción tiene formas para tomar decisiones que la parte racional jamás en su vida se le va a ocurrir. Porque lo tomo porque me gustó, lo tomo porque me encantó, me cayó bien, es simpático. O sea, ¿qué tiene que ver que es simpático? Dice el racional. ¿Me explico? Entonces, el tema es ese, es decir, tienes que tener un sustento y tienes que tener un elemento que le da armonía, que viene a ser el cerebro límbico. Sí, ese cerebro límbico, no te lo dije, pero déjame abrirle el cerebro otra vez. A ver, para mostrar uno. Déjame ver para ver si... Ok. Lo muestro la cámara aquí. Ok. Hay una parte que se llama amígdala. Esa. Chiquita. Es como una nuez. Yo no sé por qué en español copiamos palabras, porque amígdala viene del griego y de los griegos nunca la tradujeron al español y se quedó amígdala. Amígdala. Que significa nuez. ¿Por qué no le ponen nuez? No lo sé. Una nuez chiquita. Eso es, mi pensamiento racional dice, ¿por qué no le ponen nuez? Pues no, porque seguramente un emocional dijo, déjale amígdala que suena bonito. Antes de continuar con este episodio del podcast, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Sigues ganando lo mismo mientras estás viendo la inflación? Todo sube y sube, tu familia necesita más ingresos y te empiezas a angustiar porque no sabes cómo lograrlo. ¿Buscas crecer en tu trabajo, es decir, ganar más dinero, pero no logras salir adelante? A mí me pasó, yo lo viví. ¿Por qué? Porque lo único que me enseñaron de muy buena fe era, Marco Antonio, hay que trabajar y trabajar duro para ganar dinero. El problema es que esa fórmula es insuficiente, no funciona por completo. Lo que realmente necesitamos es trabajar en forma inteligente, es decir, educación financiera. Yo también hice eso, trabajar durísimo, y cuando por fin, después de años, la hice en la radio, en la televisión y ya tenía dinero, no tenía tiempo, porque mientras más ganaba, más gastaba y después era no tengo tiempo y no tengo salud. Y hoy quiero compartirte los secretos que aprendí y que te pueden ayudar a ti también a darle la vuelta a tu vida entendiendo el juego del dinero. Por eso tengo una masterclass gratuita que se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero, a la cual quiero invitarte a que te inscribas ahora mismo. Es completamente gratis y lo único que hay que hacer es hacerle clic a la liga que te dejamos aquí abajo en la aplicación de podcast o en YouTube, o bien directamente poner en tu navegador marcoantonioregil.com/bienestar. Repito, marcoantonioregil.com/bienestar para que veas la clase gratis y puedas aprender lo que a mí me hubiera encantado que me enseñaran hace muchos años. Así que
te espero en esa clase, pero ahora regresamos al podcast. Entonces, ese es donde está almacenada toda la información desde tu etapa de gestación. Aquí. Lo vuelvo a repetir, de la etapa de gestación. No cuando naciste. Gestación. De gestación, desde cuando estás los 9 meses en la panza de tu mamá. Wow. De si tu mamá era media necia, tú eres un necio. Ay. Y si te eres... ¡Brujo! Entonces, el tema está en que todas esas emociones que tenía tu mamá, por eso dicen que la mujer embarazada deben tener armonía, darle paz, no la alteres. Ay, claro, porque si no el pobre niño nace neurótico. Entonces, ¿soy yo? Por la amígdala. Por la amígdala. Esa es la amígdala. Acuérdate que no olvida la amígdala. ¡Quieta, amígdala! ¡Quieta, amígdala! Amígdala. Entonces, en una conversación consciente, espérame tantito que se me está alborotando la amígdala. La amígdala. Así es esto. Okay. Entonces, como tú observas, por eso no todo el mundo son buenos negociadores. No. Porque la complejidad es enorme. Sí. Te estoy hablando de 5 tipos de preguntas para 3 áreas de cerebros distintos que tienen que ver con 4 áreas de especialización de información: creativa, racional, emocional y de seguridad, más la pregunta de que cuando negocias, que tiene que ver con el factor de confirmar, de verificación, de confirmar que lo que yo entendí es lo que tú me dijiste o que me quisiste decir. Sí. Y entonces, si yo estoy en el mismo canal, entonces tú dices, no, pues este tipo sí, pues le compraré o sí cerraré el negocio, porque vemos cosas que son compatibles. Y esa parte es importante porque cuando es compatible, el reptiliano le da tranquilidad, no siente inseguridad. ¿Tú has observado que, por ejemplo, hay negocios en la calle, por ejemplo, como llanteras o cosas así, que ponen un ventilador y ponen un muñeco que hace así, se mueve? Sí, okay. sí. Eso ya estás a la altura de todo lo que hemos hablado, ya estás a la altura de saber quién es el que lo está viendo. Ajá. Lo está viendo el reptiliano. Claro, es el más Porque el elemental. reptiliano no bien se mueve, lo mira. Porque es una amenaza desde la época de las cavernas. Sí. O sea, antes se movía una maleza Sí. y tú tenías que estar alerta porque seguramente es un león que te está viendo como el desayuno de ese día. O una serpiente que me va a O picar. una serpiente que también te ve como desayuno. Sí. Entonces, el tema es que cualquier movimiento que tú ves, el cerebro reptiliano, desde hace millones de años, se pone en alerta cuando ves eso que ponen en la llanta, que se mueve así. Objeto brillante, objeto que se mueve. Entonces, Sí. llama tu atención. O las luces, sí. Por ejemplo, las luces. Por ejemplo, tú ves que en muchos lugares de comidas rápidas Sí. hay mucha luz. Que ahora Sí, que estabas mencionando. poquitos. Se mueven, pero principalmente el blanco y mucha luz incandescente. Entonces, Claro. la mente va hacia ahí. Sí, sí, sí. Entonces, todo es hacer que el reptiliano lo Sí. tengas convencidito. Cuando hacíamos programas de televisión de concurso, que era lo que me dedicaba antes de tiempo completo, Ajá. Enrique Segoviano, nuestro productor, decía, un programa de concurso sin foquitos, sin lucecitas y soniditos es pésimo y aburrido. Así Entonces, es. todos los concursos hay que poner tin, 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 los foquitos, luces, cosas que brillan, se mueven. Porque Es divertido para el cerebro, es como que lo tengo que ver. es que el cerebro reptiliano lo tienes que poner en alerta. Claro. Y entonces a toda la audiencia la tienes que poner en alerta con Claro. factores así de flachazos. Sí. Entonces, flachazos podrían ser luces, sonidos, no sé, un chiste, Sí. cualquier cosa que realmente haga que el reptiliano, hay un libro sobre esto que dice que el reptiliano siempre gana. Ujú. El que gana en este mundo es el reptiliano. Sí. O sea, cuando tú hablas de si la persona te acepta o no, el que te acepta es el reptiliano. Ujú. En una pareja el que te acepta es el reptiliano. Sí. Hay personas que dicen, fue un amor a primera vista. Sí. Hijo, qué mala vista tuviste porque te divorciaste muy rápido. O sea, Andaba sí. me- No, yo entiendo. muy Yo por eso miope. no me he casado, porque yo tengo un cerebro regiliano muy fuerte aquí atrás que dice, a ver. así es. Despacito. El punto es que lleva como todo esto lleva una estructura. Claro. Haces la pregunta, tú decías al inicio que cuando uno está en una negociación es bueno tener información previa. O sea, tener antecedentes de cómo es la persona. Sí.
Ahora tenemos las computadoras que nos dan, en el Google nos da toda la información, porque es el único inteligente en esta tierra. O sea, ¿quieres saber algo? Él lo tiene. Entonces yo puedo sacar información de ti. Claro. O sea, yo saqué información antes de venir para saber quién eras tú. Y entonces dije, no, pues el famoso. Es el mismo. Yo pensé que era alguien, que era un pariente de él. Es una nueva vida que tengo ahora. Ok. Entonces, sacas información de cómo es la persona y entonces tú armas una estructura sustentada en la información previa. Y en el momento que me estás diciendo eso, mi cerebro reptiliano está empezando me estaba cayendo muy bien hasta que me dijo que me investigó antes de venir. Ándale. Sí. Sí, claro. Así pasa. Tú no puedes decir ese tipo de cosas porque tú tienes que construir tu persuasión con la información de la otra persona. Imagínate, estás en un date y dices, no, yo ya vi tu Instagram, ya vi tu Facebook, te analicé, ya vi que... Sí, me estoqueó. Sí. Qué enfermo, me voy. Sí, demasiado abusado. Hasta atropellado, más bien. Entonces, el tema está en que cuando tú tienes información previa, hablo de ti en mi lenguaje. Claro. Y entonces, todo lo que yo hable de ti, de mi lenguaje, tú lo vas a aceptar como tal, porque eres tú. Sí. Pero cuando yo hablo de mí, cuando esos tipos dicen, en nuestra empresa, en nuestra organización, es que nosotros hacemos, para personas como usted, nosotros tenemos... el reptiliano dice, no. Ustedes y yo, no. O sea, me viene a enseñar y aquí el que va a decidir soy yo, no usted. Sí. Ese es el tema. Entonces, el reptiliano tiene que estar totalmente convencido. No te olvides que yo te informaba de que la parte importante del reptiliano es que como está conectada con la parte, lo que le llaman el sistema nervioso central. No, pues ahí está todo, está el poder. Ahí está todo. Entonces, ahí es donde se segregan todos los elementos químicos como endorfinas, serotonina, todo ese tipo de cosas que te estimulan o te hacen retraerte. Pero ahí está justamente el problema. Es decir, mis sueños, lo que yo quiero lograr en la vida, lo que quiero alcanzar, pues son ideas que vienen de enfrente. Pero el reptiliano no le importan mis sueños. El reptiliano dice, no me muevo, vamos a hacer el ridículo, vamos a perder dinero, nos vamos a arriesgar y te quiere detener. Sí, pero no te olvides, el que decide eso es el límbico, el emocional. Porque el emocional toma la información racional y le da un sentido de seguridad. Le disminuye el temor y le aumenta la tranquilidad o la seguridad en la persona. Ahí tenemos que aprender por eso la venta más difícil es la venta que me hago a mí mismo, que es convencer a mi cerebro reptiliano de mis sueños y las historias y lo que quiero manifestar de mis emociones. Así es. Esa negociación. Por eso las tarjetas de créditos son tarjetas que te hacen creer que es algo para personas como usted, como para personas que tienen esa capacidad, o personas elegidas. No es para todo el mundo, es para aquellos que tienen la capacidad solo para de su firma. Unos cuantos. Por unos cuantos, para la élite. Entonces, la parte emocional le suelta la información al reptiliano y lo hace como mi perrito me va la cola y dice, sí, qué bueno, o sale corriendo. Entonces, por eso es muy importante. Tú traes información, visualizas, pero es el que compra. Claro. Es decir, y dependiendo del producto que estoy vendiendo, voy a dar una información distinta, porque el ejemplo de tarjeta de crédito, no es lo mismo vender una American Express, platino, negra y todo, que le vendes exclusividades para aquellos que ya le hicieron, que tienen vida, estatus. La Black, la Black, no es para todos. Sí. No, y es un rollo que te aprueben, pero es para los que ya le hicieron, están en otro mundo. ¿Quieres que te muestre mi tarjeta Black? ¿Traes una Black? Sí, pues, es que es de metal, pesa mucho. Sí, pesa. Sí, pesa, por eso. Pero no, bueno, no pero, mato. Por ejemplo, pero si le estás vendiendo a una ama de casa de clase media o que está batallando con el dinero. No, pues la frustras. Exactamente, le tienes que vender completamente diferente. Se va. La tarjeta tiene que verse de otra manera, porque la Black, que a lo mejor a ti o a alguien más le dice, wow, sí, a otra persona le dice, no, esto me da miedo, ¿cuánto cuesta? ¿Qué me va a hacer? El ser humano tiene un problema al día de hoy, y es que las redes sociales están dirigidas a la emoción del ser humano. Sí. No están dirigidas a la razón, a la lógica. El ser humano no compraría un celular de 40,000 pesos. No. Racionalmente es absurdo, pero emocionalmente es encantador. Sí. Entonces el reptiliano se transforma, por eso es un reptil. O sea, no puede ver más que lo que el mensaje emocional que le da
el cerebro límbico. Y ese cerebro límbico lo tienes que saber manejar. Acuérdate que esas son las preguntas consecuencias. ¿Qué impacto tiene para usted no tener una tarjeta Black? ¿O qué impacto tiene para usted no poder ir a Disney y llevar a su hijito de 5 años? De 5 años. ¿Se imagina la alegría de un hijo? Ese es el límbico. Sí. Se le cae la lágrima a la mamá y dice, no, lo que sea, firmo y voy. Esa es la manipulación. Sí, y cuando claro. no tienes conciencia y educación sobre esto, eres muy fácilmente manipulable. Entonces la diferencia entre la manipulación y la persuasión está en la intención que yo tengo. Correcto. Es que el beneficio sea para ti. Es un beneficio mutuo, obviamente. Es mutuo. Pero tengo que buscar cuál es tu dolor, cuál es tu problema, cuál es el problema, el dolor mayor. Claro. Y cuáles son las consecuencias que tiene en tu vida personal. Y entonces, basado en esa información, te doy una solución que te lo resuelva. Claro. A mí me sirve porque yo estoy cerrando una negociación y a ti te sirve porque te resolví el problema. Exacto. Y hay ahorita toda una corriente, estoy seguro que la conoces, que le llaman capitalismo espiritual o capitalismo consciente, donde se trata no de quitarle el dinero a la gente y echarse a hacerse al planeta pedazos, los animales, la salud de la gente, sino quiero ganar dinero, pero a través de aportar y construir algo mejor para este planeta. Cuando tú piensas en beneficiar al resto de la gente, el tema que sucede es que tú, al contribuir con la otra persona lo acepta y también me beneficio yo. Te voy a dar un dato. En ese libro que estoy escribiendo, que te dije, estoy escribiendo un nuevo libro basado en lo que te mencioné, del concepto del consumismo de la manada. Y que está creado por algunos pocos de este mundo. Les dan productos donde la manada se enloquece. Entonces, el tema está en que esta élite de pensamiento que circulan en una carretera distinta al resto de los 700 billones de gente de este mundo, ellos crean empresas con un espíritu filantrópico, porque piensan que con lo que yo hago te ayudo. Pero o sea, ellos jamás piensan en el dinero. El dinero viene como consecuencia de pensar Exacto. en el beneficio. Y así funciona. Es decir, si tú te vas a un Amazon, obvio que ellos piensan en el beneficio que recibe la gran comunidad, la gente, al usar el servicio. Le das comodidad, rapidez, economía. No te cobran no te cobro por entregarlo. Claro. O también Uber, Airbnb. Ahí está, Rappi, todo eso. Es decir, cuando tú buscas un producto que realmente tenga éxito, es un producto o servicio que realmente beneficie a la persona. Entonces, de carácter filantrópico, porque tú te vuelcas emocionalmente sobre la persona, pero lo que te regresa son millones de dólares. Claro, porque sí resolvieron grandes problemas. Por ejemplo, el tema de Uber, Lyft y todo eso. Antes, obvio. ¿cuánto te costaba comprar las placas de un taxi? Y los dueños de las placas eran un grupo de gente que le rentaban las placas al taxista. Entonces ahora el Uber, pues ya no necesitas placas. Así es. Ya se democratizó el tema. O el Airbnb, ahora yo puedo rentar una habitación o mi casa. Ya no solamente el hotelero puede ganar. Sí. No hay engaño. No hay engaño en estos grandes revolucionarios de este mundo. Pero solucionaron un gran problema. Claro, es verdad. Sí. Lo que hacen ellos es verdad. El problema es que la manada nunca se da cuenta de eso. Claro. Porque nadie le dijo a Domino's Pizza que le pusiera una moto y se hiciera millonario. Y que dijera 30 minutos o menos o es gratis. Nadie pide eso. Nadie pide un Airbnb, nadie pide un Amazon, nadie lo pide. Eso lo crean aquellos que viven en un mundo paralelo. Y de ese mundo es el próximo libro. Claro. Es el mundo del... De lo que no existe. Sí. Del paraíso terrenal. No sé ahorita están en eso, en el famoso metaverso. Quién sabe si jale o no jale, ¿no? Pero están queriendo... Va a jalar. Va a jalar. Está un poco anticipado, pero va a jalar. Porque el ser humano necesita vivir en una dimensión que no esta es la real. Esta es bastante deprimente. Sí. Por eso compran tanto emocional. Pero si desarrollas tu conciencia, no caes en esa realidad. No, porque esta es la tablita de salvación de la comunidad. De la comunidad inconsciente. Inconsciente colectivo. De ahí la importancia de trabajar en nuestro nivel de conciencia. Sí. En estar presentes. Sí, tú tienes que beneficiar siempre si quieres hacer algo en la vida. Claro. Esa es súper interesante, Mario. Sí, al súper contrario. interesante. Gracias. No, de a verdad, ti. corazón. Gracias. Le damos un aplauso con cariño gracias. a Mario Borghino. Todos tus libros
Están en Amazon. ¡Ah, no! Todos están en Amazon. No, además Todos están en Amazon. ¿Y en dónde te podemos encontrar? Bueno, en Twitter, @Borghino Mario. Ajá. En Twitter y Instagram, y si no, ¿usas? En Instagram. Estoy en todo. Bueno. Además, soy el único que se llama Borghino en este país. Ok. O sea que Buscamos. Tanto Hacienda como ustedes me pueden encontrar rápido. Maravilloso. No hay otro. Y ahí te podemos seguir. Sí, buscan Borghino y se vota. Sí. Si me llamara Pérez o González, pues sí estaría complicado. Sí, ya sé. Pero entonces el tema, ponen Borghino y aparece. Ya apareces tú. Sí, www.borghino.com.mx. Y tienes cursos, talleres, asesorías a empresas. Conferencias. Doy muchas asesorías a emprendedores. Eso es una cosa importante que yo estoy haciendo. Desde que empezó la pandemia me puse, en el lugar de muchos que están desempleados. Sí. Y entonces hay mucha gente que no sabe qué hacer. Y yo que me dedico a los negocios, a rescatar negocios, yo me dedico a rescatar negocios, ese es mi trabajo. Y entonces les doy como pautas por dónde ir. Entonces yo digo, pobre gente, la gente que ha trabajado 10, 15 años en un empleo, luego lo quitan de su trabajo por la situación. Entonces lo que yo he hecho es, por una pequeña cantidad, así nada, de cualquier cosa, me llaman la gente que quieren abrir un negocio. Y hay gente que dice, quiero abrir un negocio y no sé cuál. No, entonces sí está muy mal esto. Claro. Yo creo que ni yo te puedo ayudar. Pero si tienen una idea y tienen algún concepto o les ha ido, o tienen un negocio y les ha ido mal, me llaman. Yo todos los días estoy ayudando a algún emprendedor. O sea que si alguno de los emprendedores que nos está escuchando quiere saber sobre mí, que busque Borghino y entonces ahí sí. Muchas gracias, Mario. Damos un aplauso con todo cariño. Gracias. ¿Les gustó el episodio? Qué bueno. Les recuerdo a todos ustedes que nos escuchan en Apple Podcasts o en Spotify, cualquiera de esas. Suscríbanse al canal, 5 estrellas, reseña positiva nos ayuda mucho. En YouTube ya saben, like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita para las notificaciones. Y quiero que nos despidamos con este pensamiento. Ustedes nada más piensen que todo esto que nos dijo Mario, el tema de saber persuadir y vender, si tú eres una persona que sabe persuadir o vender, te va a ir mucho mejor en la vida. Como emprendedor ni se diga, pero incluso como empleado. Porque hoy en día encontrar a buenos empleados que saben vender, que saben persuadir, es muy difícil. Y esos son los que ganan mejor dinero y esos son los que las empresas no quieren soltar. ¿O me equivoco, Mario? No, está perfecto, porque cualquier empresa quiere a una persona que sea intrapreneur, que sea un emprendedor interno dentro de la empresa, mejorando la empresa. Claro. Y si tú mejoras la empresa, no te vas nunca y te duplican el sueldo. Es más, tú puedes decidir en dónde trabajar. Sí. Porque si no te están tratando bien en donde estás, sí, siempre va a haber en dónde te reciban. Los empleados y la gente que no sabe vender, que no sabe convencer, que no sabe persuadir, esa es la gente, la primera que se queda sin trabajo y sin ingresos. Es correcto. Es un tema de supervivencia muy importante y espero que esto que acabo de decir despierte su cerebro reptiliano y se pongan a aprender, a persuadir y a crecer. Gracias, nos vemos en la próxima, aprendamos juntos, cuídense mucho, hasta el próximo episodio. Aquí les dejamos un par de recomendaciones si les gustó este tema. Aquí tenemos un par de podcasts que también a ustedes les puede servir en esta línea. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Mario. Gracias a ti.